Bueno, muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. Codependientes Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres cuyo propósito común es desarrollar relaciones saludables. El único requisito para ser miembro de esta comunidad. A ver, vamos a silenciar, por favor, los micrófonos. El único requisito para ser miembro de esta comunidad es tener el deseo de relaciones sanas y amorosas. Nos reunimos para apoyarnos y compartir con los demás un viaje de autodescubrimiento, en el cual cada quien aprende a amarse a sí mismo. Vivir el programa permite a cada uno de nosotros ser cada vez más honestos en relación con nuestras historias personales y con nuestros comportamientos codependientes. Confiamos en los 12 pasos y en las 12 tradiciones para hallar el conocimiento y sabiduría. Estos son los principios de nuestro programa. Estas son las guías para desarrollar relaciones honestas y satisfactorias con nosotros mismos y con los demás. En CODA, cada uno de nosotros aprende a construir un puente hacia un poder superior, como cada uno lo conciba. Asimismo, permitimos a otros el mismo privilegio. Este proceso de renovación es un regalo de sanación para nosotros. Al trabajar activamente en el programa de Codependientes Anónimos, cada uno de nosotros puede advertir una nueva alegría, una nueva aceptación y serenidad renovada en nuestros días. Muy bien, ¿quién nos ayuda a leer los 12 pasos de Codependientes Anónimos, por favor? ¿Alguien se motiva a leerlos? Betty, ¿te gustaría leer los 12 pasos, por favor? Sí. Gracias, Betty. Madrina, ¿le puedo ayudar? Ah, sí, porque lo estoy buscando. ¿Si los tiene? Sí. Si los tienes, adelante, por favor. Ok, 12 pasos de Codependientes Anónimos. 1. Admitimos que éramos impotentes ante los demás, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos nos podría devolver el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. 4. Sin ningún temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. 6. Estuvimos completamente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño causado. 9. Reparamos directamente donde nos fue posible el daño que les habíamos causado, excepto cuando al hacerlo perjudicara a esa persona o a otras. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. 11. A través de la oración y la meditación, mejoramos nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para llevarla a cabo. 12. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, intentamos llevar este mensaje a otros codependientes y practicar estos principios en todos nuestros actos. Muchas gracias, Sari. Ahora continuamos con la lectura del pensamiento del día. ¿Alguien nos ayuda a leer el pensamiento del día? Y no lo vamos a compartir, porque hay compartimiento precisamente. Betty, ¿sí tendrás el pensamiento del día? ¿Nos podrás ayudar? Madrina, ¿quiere que le ayude? Ya lo tengo a la mano. Ah, bueno, sí, por favor, Ari. Ok. En este momento no soy el único. Tengo amigos que puedo confiar en que me ayudan en la recuperación. Voy a las reuniones de CODA para superar los locos codependientes. Recibo la fortaleza para afrontar mis problemas. Estoy de servicio en mis encuentros. He encontrado un propósito en mi vida.
Superé el miedo cuando me di cuenta que no estaba solo. ¿Otra vez, madrina? No, yo creo que así está bien, Ari. Muchísimas gracias. Y bueno, como les decía, hoy nos vamos a compartir entre nosotros acerca del pensamiento, pues para dejar el mayor tiempo posible a nuestro compañero Al. Respecto a los avisos, bueno, avisarles que ya estamos intentando hacer juntas presenciales también en nuestro grupo para que se vayan animando a asistir a estas juntas. Y bueno, cada miércoles tenemos un compartimiento muy interesante, como el de hoy, lo será seguramente. Es un tema muy, muy bonito, ya de los últimos, y para mí, híjole, de los que me mantienen en mi diario vivir, ¿no? La oración y la meditación. Así es que le damos la palabra a Alcides del grupo Santa Cruz. Adelante, Alcides, por favor. Al, adelante. ¿Sí me escuchas, Al? Se me hace que no nos escucha Al. Sí, sí te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan? Bueno, pues ahorita sí, pero ¿Sí de me pronto escuchan o como no? que no te escuchamos, ¿eh? A ver, tú me vas, ahora sí ¿Todos que me vas escuchan diciendo. así? Sí, ya ahorita ya se estableció otra vez. ¿Ya? Sí, adelante compañeros, si gustas, ya poder empezar con el tema del día de ahora. Sí. Vamos. Bueno, compañeros, mi nombre es Alcides. Soy un enfermo alcohólico y pertenezco al grupo de Coda de Santa Cruz. Soy codependiente y antes que nada quiero agradecerles el que me inviten a compartir este paso, porque pues, todo lo que yo voy a compartirles de alguna manera es lo que ustedes a mí me han regalado, es lo que ustedes a mí me han compartido a través de su experiencia, de su fortaleza y de su esperanza. Me voy a hablar exclusivamente de mi experiencia, de lo que a mí me ha sucedido y de lo que a mí me ha funcionado. A veces por mi manera de hablar puede ser un poco dura o un poco fuerte, probablemente por el tiempo que he militado dentro de mi grupo de Alcohólicos Anónimos, que gracias a ese grupo llegué a Codependientes Anónimos. Entonces todo esto está basado en mi propia experiencia. Soy de compartir, no me gusta enseñar porque todo lo que puedan tomar de mí es lo que yo he tomado de ustedes. El paso 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para nosotros y nos diera la fortaleza para cumplirla. Una de las cosas que, bueno, a mí lo que más me llama la atención en estos grupos de 12 pasos es esa frase que es un Dios o un poder superior como cada quien lo conciba. No hay cosa más bonita para mí, más maravillosa en todo el programa de los 12 pasos que una frase como esas. Un Dios como tú lo concibas. Qué humildad de los compañeros que plasmaron esto. Y eso lo digo porque en mi caso, que soy una persona egocéntrica, que soy una persona con muchos defectos, qué manera de voltearme a mí las cosas y decirme, así yo lo entiendo, ¿no?
es tan grande tu egocentrismo, probablemente es tan grande tu soberbia, es tan grande tu devaluación, que agarra un Dios como tú lo quieras, como tú lo elijas y como tú desees, agarra tu poder superior, ¿no? Para algunos es un poder superior, para otros es Dios, para mí, en mi caso, hablo así porque es lo mismo. Cuando yo me refiero a mi poder superior o a Dios, estoy hablando en mi caso de lo mismo. No tengo ningún inconveniente en ver a ese poder superior que ustedes me enseñaron a creer en él, en un poder superior, en mi caso, abierto, comprensivo, amoroso, que no me juzga, todas mis necesidades, todo de lo que yo carezco, yo se lo puedo transmitir a ese poder superior y él jamás me va a juzgar, jamás no me voy a sentir avergonzado. Eso puedo decir lo que es una relación que la tengo con mi poder superior desde hace muchos años, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, siempre tuve una buena relación con mi poder superior, porque siempre fui convenenciero y porque siempre me escogí un Dios a mi manera y a como yo lo quería. Obviamente la educación que me dieron mis padres y la formación que me dieron mis padres dentro de lo que dentro de lo que es la religión, pues fue la educación católica, con la cual siempre estuve también muy peleado y muy enojado y todo juzgaba por mi propia personalidad adictiva. Esto lo digo porque cuando yo empiezo a militar en Alcohólicos Anónimos, pues empiezo a trabajar con lo que nos hizo el favor de leer la compañera, ¿no? Con esos 12 pasos. Y qué importante es, desde luego, ese primer paso, ¿no? El admitir que soy impotente y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Si no existe esa admisión, en mi caso, yo no podría haber llegado a ningún puerto seguro. Lo primero que tuve que hacer fue admitir que era impotente ante mis emociones, ¿sí? También ante mi alcoholismo, y a través, qué ironía, a través de la derrota, el primer paso es lo más importante que puede haber, porque a través, en mi caso, de esa derrota y de esa aceptación, todo comienza a cambiar gracias a mi poder superior. Al momento en el que yo, determino aceptar y admitir esa impotencia, a partir de ese momento se me están dando las llaves para abrir una nueva manera de vivir dentro de todos estos programas de los 12 pasos. Finalmente, como les comento, he militado durante algunos años ya dentro de Alcohólicos Anónimos, pero un día, para entrar al tema, un día llegó el momento en el que yo volví a sentir una situación de ansiedad y de angustia. Y eso no me gustó. No me gustó porque mi ego me decía, pues como tú que llevas 20 y tantos años dentro del programa, sales con que traes una cuestión de angustia, de ansiedad, de inconformidad. Y eso fue, nunca se me va a olvidar, fue un domingo cuando yo sentí eso y no me gustó. Sentí lo que había sentido el último día que bebí y sentí lo que había sentido en la cruda, en mi última cruda. Esa angustia, esa ansiedad, ese deseo de quererme quitar la vida, de suicidarme, de no vales, de no sirves, eso yo lo volví a sentir después de 20 y tantos años dentro de AA y lo sentí un domingo y no me gustó, y tan no me gustó que decidí irme inmediatamente a mi grupo de Alcohólicos Anónimos. El domingo llegué, había una junta, me metí a la junta, casi no puse atención en la junta porque estaba pensando por qué me había vuelto a pasar esa angustia, esa ansiedad, pero una angustia y una ansiedad con falta de respiración, ¿no? Con un panorama muy negro.
cuando todo lo que me habían regalado a mí durante esos años en Alcohólicos Anónimos, pues no han sido más que experiencias, fortaleza, esperanza, estudio, y no me gustó. Pues me fui al grupo, no puse mucha atención en la junta porque estaba clavado en mi cabeza, terminó la junta y al final, como todo grupo, nos ponemos ahí a platicar y se me acercó un compañero y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, pues estoy mal, me pasó esto, empecé a sentir angustia, ansiedad. Y me dice, pues qué raro, güey, si tú eres una persona que eres pegada al grupo y le atoras al programa y pues ahí estás, ¿no? Y me dice, ¿qué te ha pasado? Y le digo, nada. Fíjense, desde ahí el lado de la codependencia, ¿no? En mi caso, el no tener la capacidad de la aceptación. No, pues ¿cómo que no te ha pasado nada? Le digo, no, pues el viernes, le digo, el viernes hablé con mi esposa, pues de separarnos, y ya nos pusimos de acuerdo en buena onda de separarnos y de que todo quede bien, y me dice, antier. Le digo, sí, antier hablé, pues me dice, eso es lo que tienes, güey. Digo, no, hombre, ¿cómo crees? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No? Eso no es nada, pues es algo que ya venía platicándose, que es una separación y un divorcio en paz. Y entonces me dice, no, pues es eso. Y él fue el que me dijo por tercera vez, antes me lo habían sugerido dos compañeras del grupo precisamente, él fue el que me dijo, mi compañero Mario me dijo, ¿nunca has sido un grupo de codependientes anónimos de CODA? Y le dije, no, Mario, eso es para mandilones. Yo no tengo esas broncas, eso es para mandilones, yo no qué voy a ir a hacer ahí. Le dije, pero ¿sabes qué? Así como me siento ahorita, pues mejor sí voy, güey, porque no me siento nada bien y no me está gustando esto. Y le dije, ahorita como estoy, voy. Y me dice, pues el grupo abre mañana, me dice, los lunes, y abre de 5 a 6:30. Le dije, pues mañana voy. Entonces, compañeros, ese día estuve ya tranquilo y el lunes me fui por primera vez a esa junta de CODA, entré al grupo, encontré a algunos compañeros y algunas compañeras de mi grupo de Alcohólicos Anónimos también, y, y me dio mucho gusto llegar, aunque venía yo con ansiedad y con angustia, y mis compañeras y mis compañeros de CODA de buena voluntad me leyeron pues el mensaje de CODA, que es Codependientes Anónimos, y empezaron a transmitirme el mensaje. Entonces, pues puse mucha disposición, puse mucha atención, porque ya venía de Alcohólicos Anónimos, y lo que hice fue decir, escuchar qué es Codependientes Anónimos. Cuando yo escuché lo que mi compañero me leyó, el enunciado, pues me di cuenta del tamaño de mi ignorancia, ¿no? De pensar, desde mi punto de vista, que CODA era un lugar de mandilones, de rogones, de gente que no era capaz de confrontar sus problemas sentimentales. Y no, cuando el compañero leyó la glosa de lo que es Codependientes Anónimos, pues me identifiqué en el 90% de las cosas. Y dije, ya ves de qué tamaño es tu ignorancia, tu soberbia, el no querer escuchar, el pensar que todo es blanco, todo es negro, que no hay términos medios. Cuando me transmitieron cada una de mis compañeras y mis compañeros el mensaje y empecé a tratar de identificarme con cada uno de ellos, me di cuenta de que yo era un codependiente. Y me gustó darme cuenta de algo que sin ningún interés me estaban regalando y me estaban transmitiendo. Entonces, lo que sí dije es, ¿sabes qué? Pues vente a tus juntas de CODA todas las veces que puedas, sin dejar de ir a Alcohólicos Anónimos, porque a mí es muy fácil que se me venda algo y que yo lo escuche bonito y que a través de eso quiera limpiarme mi alcoholismo, ¿no? Y el alcoholismo es el alcoholismo, la codependencia es la codependencia. Ahí me explicaron que no todos los codependientes son alcohólicos,
pero todos los alcohólicos son codependientes. Yo era enemigo de eso. Ya cuando me puse a leer en algunas partes de los libros de Alcohólicos Anónimos, parte de la historia de Bill habla de la codependencia y de una codependencia muy marcada, muy severa, ¿sí? Y él finalmente se refleja en esa codependencia a través de relacionarse con una compañera del grupo de Alcohólicos Anónimos, estando él casado, ¿no? Y haber tenido un hijo con esa compañera. Y ahí es en donde yo empiezo a darme cuenta de que lo que me están transmitiendo dentro del grupo de CODA, pues es una experiencia muy diferente. Cuando me empiezan a hablar de lo que es el abandono, de lo que es la vergüenza, el abuso, inmediatamente me empiezo a identificar. Entonces me llamó mucho la atención mi grupo de CODA, me empecé a involucrar cada vez más y aunque los pasos sean los mismos 12 pasos, a la vez son muy diferentes las situaciones, porque yo pensaba que por venir del grupo de Alcohólicos Anónimos yo ya sabía todo, porque sabía los 12 pasos y las tradiciones y todo eso, y dije, no, aquí de entrada, éntrale con humildad, güey, porque así como llegaste de jodido, así debes de permanecer con humildad en este grupo para que a través de esta, valga la redundancia, a través de tu humildad, comience a permear lo que los compañeros te quieren regalar. Hoy ya cuando me la podría llevar paso por paso, ¿no? A mí el paso, el uno, bueno, todos los pasos son importantes, pero el primer paso, el tercer paso y el 11º paso, todos llevan un orden, desde luego, pero son pasos que son lo más bonito que me ha sucedido, ¿no? Yo dentro de Alcohólicos Anónimos constantemente lo digo, lo mejor que me pudo haber pasado es llegar a Alcohólicos Anónimos. Cuando ustedes me empiezan a regalar sus experiencias, inmediatamente yo me empiezo a identificar en ellas y entonces me empiezo a dar cuenta de algo con lo que siempre he batallado, ¿no? Que es ese juez interior que tengo conmigo mismo, que constantemente me está demandando, me está exigiendo, tú debes de ser esto, tú debes de ser el mejor en esto, el deber ser, el no permitirme ser lo que ustedes me ofrecen, ser la persona tal cual eres, acéptate tal cual eres, sin querer maquillar, en mi caso, todo el dolor que traes. Aquí estás para regalarnos esa experiencia, para entregar ese dolor y para recibir todo lo mejor que un grupo de estos te da, ¿no? Entonces, cuando comienzo a ver todo esto, me doy cuenta de que, ya yéndonos al paso 11, que es lo que me gusta mucho y a mi capacidad intento practicar, la oración y la meditación, ¿no? De alguna manera, para mí, la oración es la manera en la que yo puedo conversar con Dios, con mi poder superior, platicar con Él, qué es lo que siento, qué es lo que vivo, qué es lo que estoy pasando, sin caer, en mi caso, en esa demanda de exigir, de comenzar a exigir. No, siempre lo he dicho, prefiero agradecer y dejar de pedir, y a través de la gratitud se van abriendo todas las puertas. Eso por el lado de la oración. Esa es la manera en la que yo me comunico con mi poder superior, orando. Después, a través de la meditación, yo entiendo que es la manera en la que mi poder superior me orienta, o en la que mi poder superior se comunica conmigo. Porque en la meditación yo lo que busco es muy simple. Tan simple como uno quiera, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, es que no, ¿de cómo medito? ¿Cómo puedo hacer para meditar?
yo siempre he buscado las cosas como ustedes me lo han enseñado, lo simple, perdón que hable de Alcohólicos Anónimos, cuando Bill se va a despedir de Bob porque Bob está enfermo y tienen una conversación, cuando Bill va saliendo de la casa de Bob, Bob le llama para que regrese y Bill regresa y Bob le dice una palabra muy bonita, unas palabras muy simples a Bill. Ellos fueron los cofundadores de Alcohólicos Anónimos y de estos 12 pasos. Le dice Bill, manténlo simple, manténlo simple. Eso es lo que a mí hoy me transmiten ustedes. Entre más simples, en mi caso, sean las situaciones y las cosas, yo puedo fluir mejor. Si yo comienzo a buscarle, soy experto en buscar y soy experto en encontrar. Entonces, ¿qué me va a suceder? Pues constantemente voy a estar en un choque conmigo mismo. ¿Esto por qué lo comento? Porque la meditación yo empecé practicándola tratándome de guardar silencio. Yo busqué un lugar, al principio, como soy perfeccionista, pues busqué un lugar en el que no existiera nada de ruido y ahí me sentaba y en el momento en el que cerraba los ojos para tratar de evitar pensar, pues era cuando más empezaba a pensar, ¿no? Entonces empezaba haciendo todas las cosas de alguna manera al revés, exigiéndome, enojándome por no poder hacerlo. Y hoy veo que la meditación es muy simple, hay muchas maneras de meditar. La que yo practico es guardar silencio durante 20 o 25 minutos, tratar de poner atención en mi respiración, evitar pensar, y si comienzo a pensar en algo, inmediatamente, pues yo sí busco un mantra, compañeros, y a través de ese mantra, de la repetición de ese mantra, pongo la atención en eso, que finalmente, pues es lo que tanto se comenta el día de hoy de pon atención en el aquí y en el ahora. Porque yo como codependiente tengo, en mi caso, el defecto de vivir en dos lugares, en dos direcciones equivocadas. O vivo en el pasado y eso me acarrea frustración, o vivo en el futuro y eso me genera ansiedad. Lo que ustedes a mí me han enseñado y lo que ustedes a mí me han transmitido es a vivir en este espacio, en el aquí y en el ahora, en este momento en el que estoy con ustedes, que los tengo a ustedes y que estoy en mi junta de CODA, transmitiendo lo que ustedes a mí me han regalado, ¿no? En este 11º paso, lo entiendo con base en lo que es la comprensión de las cosas y de las personas tal cual son. Yo trato de ser muy determinante en lo que ustedes me transmiten a través de los 12 pasos, de las tradiciones. No intento cambiarlo ni moverlo a mi manera. Soy muy tajante en el decir, ¿quieres progresar? Si quieres progresar, pues ponte a estudiar tus pasos, identifícate con ellos y ve de qué manera estás viviendo cada uno de esos pasos. Porque casualmente, al principio yo negaba todo, como se los dije, no me veía dentro de un grupo de CODA y existía un lado de negación. ¿Negación a qué? Si ni los conocía. De ese tamaño era mi ignorancia, ¿no? Cuando yo me acerco y los conozco y me transmiten ustedes qué es lo que CODA hace y qué es lo que CODA no hace, y empiezo más o menos a intentar identificarme, ahí es en donde se comienzan a dar las promesas de CODA. Cuando yo llegué a CODA a través de este 11º paso, porque sí le metí acción, francamente, me di cuenta de que las promesas de CODA, yo llevaba un mes dentro del grupo de CODA y la primera promesa de CODA, de esa sensación de libertad, yo ya la estaba viviendo. Sí apliqué probablemente sí apliqué técnicas o tablas de mi grupo de AA para no encharcarme, ¿no? Yo decía, camínale
y busca lo que quieres, porque algo muy bonito de este programa es que Él te va a dar a ti conforme tú le des a Él. Si yo a este programa, perdón, le presto toda mi atención y me dedico a ver cómo, cuándo y dónde se descoyuntaron mis instintos, entrego mi vida y mi voluntad, la pongo en manos de un poder superior, y me la llevo paso a paso. En el momento en el que yo llevo al 11º paso, voy a entrar con una libertad que voy a tener constantemente, porque a mi capacidad lo vivo, un contacto consciente con Dios como yo lo concibo. Y eso, pues eso es lo que ustedes me han regalado, ¿no? Otra de las cosas a las que me invita desde mi punto de vista este 11º paso es a no tomarme tan en serio, ¿no? La vida es una trayectoria de experiencias acumuladas en donde nunca termino de aprender y cada día me van regalando mis compañeras y mis compañeros, me van regalando experiencia. Si yo estoy repitiendo constantemente algo, si yo contribuyo y me aplico lo que ustedes de buena voluntad me regalan, me puedo ahorrar muchas cosas y puedo tener un crecimiento dentro de mí, valga la redundancia, un crecimiento interior, una espiritualidad, si lo quieren llamar así, que me puede regalar esa paz que tanto anhelo y que tanto busco. Y esa paz, si yo no le pongo y no complico tanto las cosas, esa paz está en manos de mi poder superior. Cuando yo comienzo a hacer eso, entonces las cosas comienzan a tomar otra posición, ¿no? Yo siempre pienso que meditar es abrir mi mente, mi alma y mi espíritu y entregarme, ¿no? Siempre, en mi caso, siempre trato de manejarlo como un abandono a Dios. Así como tuve un abandono a mi persona, pues yo me quiero abandonar a Dios. Que sea Dios quien conduzca mi vida, quien conduzca mi plan y mi camino. Obviamente, pues ayúdate que yo te ayudaré. Yo creo profundamente en mi poder superior, le pongo mi vida y mi voluntad en sus manos a través de la oración, de la meditación, pero también le debo de meter acción. ¿Cuál es esa acción? Por la que yo quiera, ya sea una acción laboral, ya sea una acción económica, ya sea una acción espiritual. O sea, no puedo depender de esperar a que Dios me resuelva lo que Él me ha regalado, que es el libre albedrío, ¿no? Dios me da a mí para que yo elija lo que yo quiera y yo sabré por dónde me muevo. Siempre busco hacerlo a través de la mano de mis grupos y a través de Él, ¿no? Haciendo un lado, muchas veces renunciando a mis deseos personales, porque no siempre mis deseos personales son lo que más me beneficia, ¿no? Y ahí pasa algo muy bonito que a mí me llama mucho la atención, perdón, que ahí es cuando Dios hace por mí lo que yo no pude hacer jamás por mí mismo. En el momento en el que yo, a través de esa oración, a través de esa meditación, comienzo a soltar, ahí es cuando yo le entrego a Dios todo mi ser y entonces Él, a través de la meditación, me empieza a dar las respuestas. Las respuestas a cualquier tipo de problema que yo traigo, a problemas familiares, sentimentales, económicos, y todo comienza a tener una manera distinta de vivirse. Eso es lo que Coda me promete y eso es lo que Coda me va regalando, ¿no? Yo muchas veces pienso que si yo pudiera escuchar a Dios como escucho a mi ego, otros serían mis resultados.
porque el ego siempre es esa vocecita que me está chingue y chingue, tú no puedes, tú no vales, tú esto, eres medio güey en esto no lo hiciste bien, o al revés, ¿no? El lado de la arrogancia, eres el mejor, ves para abajo a las personas, porque yo oscilo entre esos dos lugares. Aquí ustedes me han enseñado lo que Alcohólicos Anónimos yo le llamo la sobriedad, pues aquí dentro de CODA podría ser el equilibrio. Eso es a lo que ustedes me invitan y a lo que ustedes me regalan a través de sus experiencias, de lo que me transmiten, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también es muy... Luego me pregunto, ¿estará realmente actuando bajo la voluntad de Dios, ¿no? ¿O estoy sometiendo la voluntad de Dios disfrazada y hacerla como yo quiero? Y ahí me doy cuenta, cuando yo estoy intentando hacer mi voluntad, cuando algo me rebota, cuando algo me sale mal, esa es mi voluntad, ¿no? Cuando suelto y dejo en manos de mi poder superior a través de la oración, en mi caso, sin pedirle, al contrario, sino agradeciéndole, poniéndome en sus manos, sea lo que sea, entonces siento que Él comienza inmediatamente a operar. Y me doy cuenta, y muchas veces me enojo, no me parece, no me gusta, pero me doy cuenta de que cuando saco mis mugrosas manos de la operación de Dios, todo casualmente, poco a poco, comienza a cambiar. Yo como codependiente quiero respuestas para ayer. Si yo pregunto algo, yo quiero que se me resuelva ayer. No tengo mucha tolerancia ni a la frustración ni a la espera. En este grupo aprendí que yo llevo enfermo. Si tengo 53 años, pues llevaré enfermo jodido 50. Desde que empecé a sentir, a actuar, a pensar, por ahí de los 3, 4 años seguramente. ¿Cómo quiero yo recuperar inmediatamente, llegando a un grupo, si no soy capaz ni siquiera de aceptarme o no tengo la capacidad de ver desde qué momento me enfermé, cómo, cuándo y dónde me enfermé, ¿no? Escuchaba algo muy interesante que es qué diferente es venir de un parto natural a venir de un parto con cesárea, ¿no? El parto natural conlleva para el nuevo ser vivo un momento traumático, un momento de sobrevivencia, de fuerza, de empuje, tanto de nuestra madre como del ser. Y una persona, explicaban, que nace por cesárea, no tiene tanta tolerancia a la frustración, es más, le cuesta más trabajo adaptarse. ¿Por qué? Porque la situación de alguna manera le fue pues, más fácil, ¿no? Eso explicaba una persona a la cual yo le debo mucho respeto y le tengo mucho respeto porque dije, puta, ¿desde cuándo pueden ser actos de mi vida en los que yo ya vengo marcado y casualmente quiero que hoy todas las cosas cambien a mi manera, ¿no? Y que sean como yo pienso que tienen que ser. Yo me apoyo de todo, compañeros, yo me apoyo de todo lo que ustedes me regalan. Me apoyo de la oración de San Francisco, ¿sí? Me agarro de donde sea con tal de intentar crecer, porque este tipo de programa es para crecer, no es para quedarme, para estancarme, para seguir sufriendo. De alguna manera, el hecho de venir de un grupo de alcohólicos anónimos en muchas situaciones me ha hecho ser afortunadamente
un poquito más tajante y no tolerarme, no tolerarme el no estudiar, el querérmela llevar de pechito, como se dice. No, ¿quieres cambios? Hay que entrarle, ¿no? Eso es parte para mí, eso es parte de la oración y de la meditación. Obviamente, al practicarlo, pues me va a llevar a estados en los que casualmente yo constantemente, gracias a mi poder superior, los vivo, que son, pues sí, se los digo, ¿no? Son estados de plenitud, de tranquilidad interior, de espiritualidad, de situaciones que puedo estar viviendo muy fuertes. En el caso de la muerte de mis padres, de haber podido tener la dicha de estar al lado de mis padres, particularmente de mi madre en el momento en el que murió, y que haya sido un regalo muy bonito y que no haya sido un momento de una total tristeza, de un desamparo, ¿no? Haber estado con ella en el momento en el que ella dejó de existir, eso es lo que a mí me regaló el programa de los 12 pasos. Eso es parte del paso 11, el darme cuenta que todo tiene un principio, todo tiene un fin, el quedar en paz conmigo mismo particularmente y después quedar en paz con mis seres queridos, con mis seres amados. Eso yo no lo hubiera vivido como lo viví si yo no hubiera estado dentro de un programa de 12 pasos y de no haber aplicado lo que ustedes me han regalado, pues seguiría de alguna manera en una vida muy, muy trastornada. Por eso cuando yo detecto algo que a mí no me gusta, lo primero que veo, lo primero que trato es de detectarlo, de admitirlo, inmediatamente buscar por medio de ustedes las formas y las medidas para corregirlo. Porque también hay defectos de carácter que a mí me gustan y me los apapacho, sin darme cuenta, o haciéndome güey, mejor dicho, porque sí me doy cuenta, de que esos defectos de carácter me pueden estar llevando de alguna manera a un estado de sufrimiento que me estoy apapachando sin ninguna causa. Por eso siempre se comenta que este tipo de programa, como el de Coda, si uno pone a leer, si me pongo a leer el libro azul de Coda, pues me doy cuenta de que este librito me dice las cosas de una manera tan claras y tan simples que si yo llevo a cabo esa práctica, que el difícil, a lo que quiero llegar es que el difícil soy yo, si yo lo llevo a cabo a mi capacidad de esa práctica, todo comienza a cambiar. Yo traigo un patrón de conducta ya muy marcado. Si algo a mí me sucede y ese algo no me gusta y yo sigo practicando el quererme deshacer de ese algo de la misma manera en la que siempre lo he hecho, seguramente no lo voy a lograr. Algo estoy haciendo mal. Eso es lo que ustedes me enseñan. Ustedes me dan las armas de cómo hacerlo. Ya soy yo quien muchas veces le pongo un límite o no quiero atorarle a lo que sé que tengo que atorarle, ¿no? Entonces comienzo a saturarme de sufrimiento y me hago adicto al sufrimiento. ¿Qué debo de hacer para hacerme un lado de esa adicción al sufrimiento? Pues tratar de estar en mis juntas, tratar de orar en la mañana, lo que yo practico todas las mañanas, todas las mañanas, esté en donde esté. Lo primero que hago es la oración y la meditación, a mi manera. Orar es platicar con mi poder superior, es agradecerle a mi poder superior, evito pedirle, sí le pido, pero evito mucho pedirle porque es más lo que me da como para yo seguir pidiendo. ¿Qué me da? Pues me da estar dentro de un grupo de Coda y eso es mucho, ¿eh? O sea, si yo me pongo a practicar los 12 pasos del programa de Coda, si yo me pongo a practicar el libro azul del programa de Coda, pues ahí ya Dios, mi poder superior, Dios ya me está regalando ahí por medio de ustedes la vida.
Pero si yo me pongo a pedirle y a exigirle y a pedirle cosas que no son de Dios no es pedirle, en mi caso, no es pedirle dinero. O sea, Dios no está para dar dinero. ¿Quieres dinero? Pues ponte a trabajar y busca los medios para llegar al dinero. El dinero no está peleado ni con la espiritualidad, ni con Dios, ni con los grupos, ni con nada, pero muchas veces mi manera de enfocar las cosas es distinto. Yo le pido a Dios cosas que muchas veces no me convienen y me doy cuenta en sus respuestas a través de la meditación. Y no sucede lo que yo pretendía, lo que yo quería, me irrito, se desprende la ira, viene el resentimiento, aflojo y me doy cuenta que los tiempos de mi poder superior eran distintos y por qué no llegaron probablemente esas cosas o esas situaciones particularmente que yo estaba pidiendo. Entonces, ¿qué hago? Me levanto en la mañana, me pongo a orar a través de una oración, a agradecer mi vida, mi relación con las dos exesposas que tengo, la mamá de mis hijos, con mis hijos, con mi exesposa, tratando de llevar en la medida de mi posibilidad una vida congruente entre lo que pienso, digo y hago, sin buscar el perfeccionismo, porque el perfeccionismo es un mito y no existe. Lo único que yo he conocido perfecto es mi poder superior. Eso es lo único que yo he conocido que realmente es perfecto. Y a través de esa oración y de esa meditación durante la mañana, algo sucede que yo, venga lo que venga, comienzo el día con una actitud diferente, pero agarrado de la mano de Dios. Y trato de agarrarme lo mejor que puedo porque también estoy lleno de defectos, ¿no? Siempre digo que no puedo estar agarrado de la mano de Dios y de las nalgas del diablo porque acostumbro a hacerlo, ¿no? Por un lado, sí, muy agarrado y por otro lado, algún defecto que me gusta y se me atraviesa y ahí voy. Entonces yo sí soy muy determinante en ese aspecto. O va o no va. O quieres un cambio o no quieres el cambio. Y si no quieres el cambio, no es malo, ¿eh? Si te gusta el sufrimiento y te genera cierta adicción, ese lado que puedas estar sufriendo por una pareja o por la relación con los hijos o por una relación laboral, y te gusta, pues dale. O sea, aquí es, Dios me regala a mí un libre albedrío para que yo haga de mi vida lo que yo quiera y yo escojo para dónde me hago. Entonces en la mañana busco a través de la oración y de la meditación un contacto a mi capacidad consciente con Dios y me salgo a lo que me toque, venga como venga. Porque también he vivido el lado del no querer salir, del miedo, de la angustia, del miedo, de la ansiedad, del empezar a ver todo chueco y todo mal y todo lo que está pasando. Entonces, hay algo que yo me he regalado y que me ha gustado mucho. Me lo he regalado, ¿de qué manera? Yo era una persona tremendamente informada. No sé para qué, pero estaba informado de todo, de todo, de todo. De la política, de la economía, del mundo, de la ciencia. Diario me metía, me aventaba los noticieros, hasta que me di cuenta de que yo era un adicto al sufrimiento y de que desde mi cabeza el mundo estaba de cabeza. Por el expresidente que gobernó México, por el presidente que gobierna México, por el presidente que gobierna Estados Unidos, por el expresidente de Estados Unidos, porque los economistas dicen que el Bitcoin va a valer más que el dólar. ¿Sí? Entonces yo me empezaba a meter en ese mundo, compañeros, y empezaba a enloquecer, porque quería empezar a buscar soluciones, ¿no? ¿Quién soy yo si muchas veces ni conmigo mismo puedo? Entonces, ¿qué busco? Pues busco comenzar por mí. Yo evito, en mi caso, yo evito ver noticieros. ¿Por qué? Porque conozco y hoy me doy cuenta de que los noticieros lo que venden es eso, malas noticias. Y como soy adicto a
al sufrimiento y soy adicto al dolor y soy adicto al alcohol y soy adicto a una bola de situaciones, pues adapto y encajo muy bien en el sistema de ellos. Entonces voy a vivir angustiado, sufriendo, pensando en qué va a pasar, que si la moneda se va a devaluar, que si el mundo se va a acabar, y una bola de cosas que a mí no me pertenecen. Entonces lo único que aprendí y busqué a través de mi grupo de CODA es a tener mejor un contacto consciente a mi capacidad con Dios y agarrarme de su mano, pase lo que pase, sabiendo que hoy Él va a estar conmigo. Tengo ahí un cuadro que me regalaron hace como 30 años que dice, Dios, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Y entre ese cuadrito y la oración de la serenidad y partes de la oración de San Francisco y parte de la experiencia que me regalan compañeras como ustedes y compañeros, y me acuerdo en cada momento, ahí me la voy llevando y ahí voy viviendo, haciéndome un lado de todo lo que me contamina, de todo lo que me genera envidia, angustia, gula, ira, resentimiento. Mejor me pongo o intento trabajar a través de mis dos grupos con algún compañero nuevo. Y por ahí me voy, porque como soy una persona egocéntrica, generalmente estoy pensando en yo, esto. Y aquí hay algo maravilloso. En el momento en el que yo dejo de pensar en mí, ustedes me han enseñado que a través del servicio las cosas se comienzan a transformar y comienzan a ser diferentes. Entonces, en la mañana, la oración y la meditación y a lo que me toque. En el trabajo, a lo que me toque enfrentar, confrontar en mi vida personal, en mi familia. Y desde luego, siempre estar agarrado del grupo. Entonces me voy a mi junta. Las juntas en mi grupo de Alcohólicos Anónimos nunca cerraron durante la pandemia y ahí me metí. Las juntas en mi grupo de CODA estuvieron abiertas un poquito al inicio de la pandemia, después se cerró, se hicieron las juntas virtuales, me metí a las juntas virtuales, juzgué las juntas virtuales desde mi punto de vista, porque yo decía, híjole, hay que estudiar, no nada más es catarsis, ay, estoy viviendo esto y esto. Bueno, si no quiero vivirlo, pues debo de estudiar y debo de reconocer cuál es mi enfermedad. Este librito azul de Codependientes Anónimos es maravilloso desde el principio. Los 12 pasos, las 12 promesas, las 12 tradiciones, qué es la codependencia, o sea, debo de estar empapado de que estoy enfermo para darme cuenta. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a cualquiera de mis dos grupos, o a los dos, al mismo, primero al de CODA y después en la tarde al de Alcohólicos Anónimos, intentar trabajar con un compañero, leer algo con respecto a lo que es la codependencia, intentar a mi capacidad tratar de servir en algo. Y llega la noche y entonces vuelvo a la oración. La meditación a veces la practico en la noche, no siempre. La meditación la practico diario en la mañana junto con la oración y en la noche es más la oración y a través de la oración pues es el agradecerle el que esté en donde estoy, ¿no? En la cama, el haber tenido la comida, el tenerlos a ustedes, desde luego el tener a mis hijos. A mí todo me lo han regalado en estos grupos. No hay cosa en estos grupos que no se cumplan. ¿Cómo? Depende de qué tanta disposición tenga yo en darle para adelante, ¿no? Hace un año tuve hace 23 años, con un padrino de Alcohólicos Anónimos, hice un cuarto paso, después hice un quinto paso y después un día me dijo ese padrino, escríbele a tu poder superior lo que le quieras pedir. Y nunca se me va a olvidar que lo primero que le pedí fue, no dejes que me separe del grupo. No dejes que me separe del grupo. Esa fue mi primera petición. Y ya después de esa petición hice algunas otras y le entregué la carta a mi padrino.
me dijo, ¿la puedo leer? Le dije, sí, léela, ¿no? Pues le había pedido por mi familia, le había pedido por tener trabajo. Él me dijo, pídele a Dios lo que tú quieras, dale una carta a tu poder superior y pídele lo que tú quieras. Ya cuando se la entregué, me dijo, ¿la puedo leer? Sí, se puso a leerla, la vio y me dijo, está bien, ¿no te falta nada? Le digo, no, creo que no. ¿Seguro que no te falta nada? Le dije, no, no me falta nada. Dije, a ver, sí, préstamela. Y le puse en esa carta, al último, otra petición y le dije a mi Dios, le dije, ¿y si me pudieras dejar llegar a conocer a mis nietos? Sería maravilloso. Eso fue la última petición que le puse. Si me pudieras permitir dejar llegar a conocer algún día a mis nietos, sería lo más grande. Eso lo escribí hace 23 años y hace un año fui abuelo. O sea, todo lo que yo le he pedido a ese poder superior a través de la oración, cosas que son de la vida y cosas que me van a beneficiar, mi poder superior me las ha entregado. Porque se me han ido cosas que le he pedido y que las he acariciado, particularmente cosas materiales, y que he estado a punto de tenerlas y que por algo, compañeros, en cosa de horas, no se han dado. Y en ese momento, en ese momento en el que pudo haberse dado algún gran deseo, decirle, tú sabes por qué haces las cosas y créeme que no hay pedo, por algo hiciste esto. Créanme que ese no soy yo. Eso es lo que ustedes han hecho de mí y eso es lo que ustedes me han regalado a mí. Porque si por mí hubiera sido, tal vez le hubiera mentado la madre. Entonces, el llegar a ese 11º paso, a buscar ese contacto consciente con Dios como yo lo concibo, es lo más bonito que puede haber y lo más grande que me han regalado. Me baso mucho en el primero, en el tercero, todos paso por paso, por eso van numerados, uno por uno es muy importante. Hoy me preguntaba una compañera con la que comí y me decía, ¿cuál es el paso que más te gusta? El primero. ¿Cuál es el paso que más practicas? Le digo, intento practicar el tercero. ¿Cuál es el paso más completo, el que más te ha dado tal vez, ¿no? Le dije el 11º. O sea, pero si me voy al cuarto y si me voy al quinto, al sexto, al séptimo, todo en su momento me ha regalado grandes cosas, ¿no? La conciencia de la presencia de mi poder superior en mi vida, estaba leyendo algo que escribí, la conciencia de la presencia de mi poder superior en mi vida. Eso lo comencé a vivir dentro del tercer paso, ¿no? Cuando yo llego a Codependientes Anónimos, con esa ansiedad y esa angustia y con esa extrañeza de volver a pensar lo que había pensado hace 23 años de por qué ese pensamiento de suicidio. Hace 23 años sí lo tenía planeado y estaba... El día que yo llegué a Alcohólicos Anónimos fue el día que yo tenía planeado suicidar y lo había planeado muy bien y tenía claro cómo hacerlo. Qué ironía de la vida. Esos son los planes míos y los planes de Dios es que yo llegara a un programa de vida. Si el día que yo ya tenía todo mi show y mi desmadre que iba a armar, ese día Dios me dijo, no, cabrón, o sea, aquí no te quiero, yo no recibo chingaderas, quédate ahí abajo y te voy a decir a dónde te vayas. Y llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Con el tiempo me di cuenta, gracias a ustedes, que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Porque lo que a mí me estaba orillando a suicidarme eran una bola de actos que eran situaciones y problemas que iban a pasar, pero que yo en ese momento
no encontraba otra solución más que el quitarme la vida. Desde ahí me di cuenta que el suicidio es una determinación permanente que no tiene vuelta de hoja y que mis problemas aquí en donde estoy, sean del tamaño que sean, familiares, de pareja, económicos, sentimentales, emocionales, desde luego, van a ser temporales. El clásico, no hay mal que dure 100 años, ¿no? ¿Quién me regaló eso? Ustedes. Entonces llego llego a Codependientes Anónimos y empiezo a verme desde dónde vengo golpeado, desde dónde vengo con ese rechazo, desde dónde vengo con ese dolor, esa no aceptación. Y hoy que ustedes me han regalado tanto, créanmelo, compañeros, me doy cuenta y digo, si eres un ser humano a toda madre y eres chingón y quiérete, cabrón, ¿no? Acéptate, acéptate. Yo vengo de una educación con mi padre del deber ser, ¿no? El cual le agradezco mucho porque me dio mucha formación, me sirvió mucho, pero mi padre duró de casado hasta que la muerte lo separó, 50 y tantos años de casado. Yo nunca vi problemas en mi casa, nunca vi a mi padre ni a mi madre borrachos. Eran deportistas, eran todo un ejemplo, ¿no? Y yo aquí salí. Yo a veces le decía a mi mamá de broma, bueno, y si soy tu hijo, si tú eres así, ¿de dónde chingado salí, no? ¿Por qué salí así? A mí desde niño me llamó la atención todo lo que tenía que ver con sexo, prestigio, poder y dinero. En eso estaba basado mi vida. A través de ese paso 11, cuando llego y empiezo a abrir esa puerta que ustedes me abrieron, de hay una nueva manera, y empiezo a entregarle mi vida y mi voluntad a mi poder superior, y empiezo a intentar practicar el meter yo mis manos y el empezar a entender ese poder superior y a hacer lo que él quería para mí, yo soy una persona tremendamente feliz dentro de los dos grupos. No me arrepiento de haberme bebido lo que me bebí, de haber hecho probablemente y seguramente el daño que pude haber hecho, pero tampoco lo exagero, porque para todo soy exagerado, para lo malo o para lo bueno. Y todo está basado en el equilibrio que ustedes me han ido enseñando y que ustedes me han ido regalando, ¿no? Y a través de la acción dentro de algunos grupos, bueno, había un librito que escribía un padre que se llamaba el Padre Fau, el librito se llamaba Acción. Acción es la palabra mágica. No me puedo sentar yo a esperar que las cosas cambien, porque por nada más así, porque tienen que cambiar. Entonces yo debo de analizar qué es lo que no me parece, qué es lo que no me gusta, lo que ustedes me han enseñado, aprender a marcar, a poner límites, a hacer un lado el resentimiento, y no hay mejor manera de hacerlo que a través de esos tres pasos, ¿no? El primero, a través de la aceptación; el tercero, a través de poner mi vida y mi voluntad en manos de mi poder superior; y el onceavo, a través de la práctica, de tratar de tener esa conciencia y ese plan con Dios, conocer ese plan de Dios. Yo hoy les puedo decir que yo he vivido tiempo extra desde hace 20 y tantos años, 23 años. Yo ya no debería de estar aquí. Y todavía la ando haciendo de pedo, pues no va por ahí. Entonces, ¿qué me regaló Dios? Pues me regaló mi grupo de coda. Ah, bueno, no te gusta lo que te está pasando, pues búscale. O sea, ráscale y ve y búscale por otro lado para que empieces a ver qué te pasa y por qué te pasa. Pero no te la pases quejándote cuando tienes un mundo de soluciones hoy en día a tus manos para hacerlas. Obviamente, pues todo esto conlleva involucrar todo lo que es la emoción, el sentimiento, y sí son cosas que son delicadas, más
en muchos aspectos, ¿no? Cuando yo veo todo lo que Coda me ofrece con esa palabra que es la acción, pues me voy dando cuenta que todo comienza a cambiar, ¿no? Escribo que por eso la madurez espiritual es cuando yo dejo de tratar de cambiar a los demás y me concentro en mí mismo. Por eso te dicen el cambio para afuera, porque yo espero que las cosas vengan a mí y sean de afuera para adentro. Realmente ustedes lo que me regalan es a través de mi libre albedrío, a través de mi capacidad, porque todos tenemos todas las capacidades. Todo está en base a cómo las querramos desarrollar. A través de eso pueden venir grandes cambios, ¿no? Escribo que el libro azul es el principio y la experiencia. Los 12 pasos son la recuperación. La felicidad es el resultado de una vida espiritual a la que yo le llamo plenitud. Esos momentos que suelen ser muy chiquitos en mi caso, en donde yo me siento, por así decirlo, en las nubes y con una paz interior y con una profunda aceptación hacia mi vida y con un amor hacia mi prójimo, sea como sea, ese es el momento de la plenitud. Yo vivo poco esos momentos, pero los he sentido tanto que en ese momento en el que los he sentido, diría, sería un momento maravilloso para que aquí yo muriera y llegara a conocerte. Mi finalidad es conocer a mi Dios, a mi poder superior. Hoy lo he ido conociendo a través de ustedes. Algún día, el día que Él quiera, yo puedo estar con Él. Me encantaría llegar a estar con Él, ¿no? No le tengo miedo a la muerte, porque ustedes me han enseñado que lo único que tengo es este momento. Y ahorita estoy vivo. La muerte y yo nunca nos vamos a juntar, ¿no? Cuando yo esté, la muerte no estará. Y cuando la muerte esté, pues yo ya no estaré. Entonces no voy a estar jugándole a través del chantaje, de la manipulación y de la conmiseración, porque ya lo viví cuando quería suicidarme, me quiero morir. Pues ni a tus tiempos va a ser eso, cabrón. Ni eso puedes elegir. Ese es mucho de lo que ustedes me han regalado, ¿no? Después de haber conseguido todo aquello que yo buscaba y anhelaba en mi vida, me di cuenta de que no estaba satisfecho ni conmigo mismo ni con la vida. Sentí un vacío interior que no pude llenar con las cosas de afuera, pero cuando lo acepté y me derroté ante esta situación, en ese momento Dios se asomó y me dijo, te voy a enseñar por dónde. Puede ser que un camino cambie para ti y fue cuando llegué a Codependientes Anónimos. O sea, todo lo que debo de vivir a través del sufrimiento y del dolor, y en el momento, lo primero que dije al iniciar la parte de la junta, y en el momento en el que yo aplico ese paso, ese primer paso a través de la aceptación, la admisión y la derrota, qué ironía, a través de eso comienzo a ganar y comienzo a caminar. En el camino, repito constantemente, que ustedes me han regalado y me han enseñado, ¿no? ¿Hasta cuándo estoy dispuesto a seguir sufriendo con todas las armas que ustedes me dan para ir y aprender a vivir de otra manera? No puedo poner mi vida en manos de la mamá de mis hijos, en manos de mi otra ex esposa, en manos de mis padres que ya no están, en manos de mis hijos. He vivido situaciones difíciles con mis hijos de salud, de estar en donde no podía estar, adentro de un hospital, en la unidad de terapia intensiva, en donde no le permiten a nadie meterse ahí, y tienes que vivir de todo, ¿no?
Continuar. Tienes que vivir de todo. No puedo condicionarle a mi poder superior todo lo que yo quiero y todos mis deseos para que así sean, porque voy a vivir de una manera frustrado, con ira, con resentimiento. Aquí entre más yo afloje, por eso esa palabrita de afloja, afloja, entre más yo afloje, casualmente comienzan las cosas a cambiar, siempre y cuando esté dentro de los principios, dentro del programa, ¿no? Otra de las cosas que escribo es que la gratitud convierte la energía negativa en energía positiva, ¿no? A mí se me da mucho, de alguna manera, esa negatividad, ¿no? Va a pasar esto y después va a pasar esto. Y yo ya había acabado con el mundo y yo ya sabía lo que venía, ¿no? Y me decía un padrino, pues tú que dices que estudiaste hasta segundo de prepa, güey, yo creo que sí te equivocaste, me dice. Tenía razón tu papá cuando te decía que terminaras y que estudiaras una carrera y todo, porque yo creo que deberías de haber sido arqueólogo. Le digo, no manches, ¿cómo que arqueólogo? Me dice, pues eso te gusta. Le dije, no, a mí eso no me gusta. Y me dice, Alcides, te la pasas rascándole al pasado. Todo el tiempo le estás rasque al pasado. Eso es lo que hace un arqueólogo. ¿Por qué no estudias eso? Aquí se trata de venir y de poner actitud, de poner acción, de empaparme de lo que ustedes me regalan, de lo que me da la literatura de Codependientes Anónimos, de trabajar con otros compañeros en la medida de mis posibilidades y a mi capacidad, de devolver lo que ustedes me han dado, tanto en este grupo como en mi otro grupo, ¿no? Y nuestros pasos lo dicen, ¿no? Después de haber practicado estos pasos, ¿sí? Vas a encontrar una nueva manera de vivir con una sensación diferente de estar en este lugar y no sentirme... una de los grandes experiencias que yo tengo dentro de este programa es todo el tema de la evitación. Eso a mí se me da mucho. A mí no me gusta estar cerca de gente, no me gusta que la gente se me acerque mucho, vivo aislado, vivo de una manera muy, muy aislada. Y me gusta la soledad y muchas veces provoco la soledad, pero también todo tiene un límite. Y cuando empecé a conocer por medio de ustedes el tema de la evitación, pues me di cuenta de que ahí encajaba yo, ¿no? Y ahora estoy en un trabajo de buscar de alguna manera cómo reincorporarme pues a una vida social. ¿Por qué? Porque me aíslo, totalmente me aíslo. Siempre he traído esa idea de no te quejes y mejor soluciona. Pero también, pues déjate ayudar. Eso es lo que ustedes me han enseñado, enseñarme a dejarme ayudar, ¿no? Lo difícil de esto es entender lo sencillo que es. El programa de 12 pasos, todas sus palabras son muy claras y son tan simples y tan sencillas que yo no sé en qué posición me ponga yo para no querer entender lo que con palabras tan simples me quieren explicar. Ahí es cuando desde luego se manifiesta el orgullo, el ego y la soberbia. Y eso es lo que no me deja adaptarme a lo que ustedes me regalan, ¿no? Entonces lo difícil de esto es entender lo sencillo que es. En el momento en el que yo dejo de anteponer mis principios y la personalidad y mis ideas a un programa tan claro, en ese momento el programa solito empieza a operar y empieza a hacer su función. ¿De qué depende? Qué ironía, depende de que yo lo deje. Pero si yo le empiezo a poner trabas al programa, pues desde luego no voy a caminar, ¿no? Yo soy muy partidario de alguna manera del estudio del programa, porque está en el estudio de los pasos, de las tradiciones y de las promesas, el entender que esto es simple y que la mente difícil es la mía.
a través de ir llevando a cabo el primer paso, el segundo paso, agarrarme bien de la mano de mi padrino y empezar a tener una buena actitud, el soltar, el admitir, el derrotarme ante las situaciones, el no querer que lo que yo diga tiene que ser así porque yo lo digo, no, pues ¿desde cuándo? Al contrario, cuando me enterco, cuando me pongo de soberbio, cuando me pongo de arrogante, cuando quiero cambiar a las personas, cuando no me dejo ayudar, casualmente es cuando más empiezo a sufrir. Y yo no llegué con ustedes para seguir sufriendo. Yo llegué con ustedes con una promesa que hasta el día de hoy ustedes me la han regalado a través de todo lo que ustedes me dicen, porque todo lo que habla cualquier compañera, cualquier compañero, todo, sea de lo que sea, algo me deja, en algo me identifico, ¿no? Pues básicamente, Alma, es eso lo que ustedes me han regalado y lo que yo les he aprendido a través de este paso, y les agradezco mucho la invitación. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, Al. Híjole, a mí la verdad es que me encantó tu compartimiento. Entonces vamos a tener todavía unos minutos, vamos a tener 25 minutos de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alcides. Yo le paso el micrófono a mi compañero Gerardo para que continúe con la junta, con preguntas y respuestas. Bien, pues gracias compañero, la verdad muy interesante. Yo creo que a la gran mayoría nos está reflexionando, no nada más sobre el paso, sino en términos generales en el programa, ¿no? Y compañeros, los invito, aquí está todavía nuestro compañero, como dijo la compañera Alma, tenemos unos minutos para que, por favor, quien guste hacer su pregunta o mandármela al chat, pues será bien recibida para pasársela a nuestro compañero. ¿Nadie quiere preguntar nada? Adelante, Luis, por favor, si eres tan amable. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, Alcides. Pues ya no me sorprendo el parecido que tengo contigo y con otras muchas compañeras y compañeros. Ya me estoy acostumbrando, tengo apenas casi 2 años prácticamente en el grupo, y como bien dijiste, siempre me queda algo de cuando hablo comparte una compañera o comparte un compañero, ¿no? Y en este caso, ahorita que te oí, me identifico mucho contigo. Efectivamente, a mí me es más fácil meditar y orar en la mañana y terminar el día también en comunicación con mi poder superior, con una oración y todo eso. Sigo tratando de meditar, es muy difícil para mí. 25 minutos es mucho, muy difícil para mí. Mi pinche mente salta de un lado para otro con cosas que me estropea mi fuerza de concentración, pero lo estoy logrando. Me cuesta menos trabajo cada día, perdón. Pero la pregunta es básicamente, yo oí que lo que dijiste, comentaste, pero ¿tienes algún punto, algún tip para que me ayude a soltar mi mente y no estarla dejando entrar e interrumpir mi concentración? ¿Tienes algún ejercicio, alguna técnica especial? La comentaste muy brevemente, no sé si pudieras dar algo más de tip para esto, por favor, Alcides, en base a tu experiencia. Gracias, Luis. Sí, es como dices, ¿no? La mente es maravillosa, y tan maravillosa que si mi mente yo la ocupara para lo que realmente es, pues sería una genialidad, ¿no? Y no dejar, en mi caso, que la mente me ocupe a mí. Dios me puso a mí la mente para que yo de alguna manera la explote y sea yo quien genere a través de ella los pensamientos, siento yo así, y los sentimientos. Y no dejar
que sea la mente la que me lleve a mí y me traiga de un lado a otro, porque te entiendo muy bien, o sea, me sigue pasando, y no nada más meditando. Me estoy bañando y me estoy peleando mentalmente con alguien. Digo, estás loco, cabrón. O sea, ¿cómo te estás peleando mentalmente con alguien cuando no está sucediendo nada, no? ¿Por qué platicamos de esto? Una vez iba yo bajando hacia el gimnasio con mi ex esposa en el coche y siempre se hacía tráfico en una Y en la que había que bajar. Y siempre en esa Y había un loco ahí, todo despeinado, con la camisa rota y todo. A mí me caía bien, cabrón. Y entonces yo siempre le bajaba la ventana y mi ex esposa me decía, súbele, güey, ahí está el loco, ¿para qué le bajas? Y le digo, porque lo quiero escuchar, ¿no? Esto que les cuento tiene año y medio, 2 años. Y entonces me decía, no, súbele, ¿qué le escuchas? Y el loco empezaba a decir, el Papa Francisco y está haciendo esto y esto, porque López Obrador le dijo que no sé qué, y porque mi vieja, y entonces me decía mi esposa, y está más cerca, ya sube, le digo, no hace nada, este güey no hace nada. Me dice, ¿no ves que está loco? Y le digo, si te dijera que yo pienso todo lo mismo que piensa ese güey, pero que la diferencia es que él lo grita en voz alta y yo nada más me lo quedo en mi mente. Yo también pensaba de lo que me digas, ¿no? De todos los temas que hoy hay, de la pandemia, de la religión, de la política, de todo. La diferencia es que él lo externa y yo nada más me lo guardo. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que yo me doy cuenta de que sufro más por lo que pienso que por lo que realmente pasa. Sufro más por lo que pienso que por lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Apenas abro el ojo en la mañana, así apenas si lo abro, y digo, no traigas pensamientos, aunque ya lo estoy haciendo desde ese momento, pero no traigas pensamientos. Vamos a meditar. Y a veces primero medito y después me pongo a orar, o a veces me pongo a orar y después me pongo a meditar. Para mí lo ideal es que en el momento en el que me despierte, evitando pensamientos, inmediatamente yo lo que hago es que me siento, cruzo las piernas y cierro los ojos. Y en ese momento empiezo a respirar. Bueno, siempre estoy respirando, pero empiezo a poner la atención en mi respiración, en cómo estoy jalando aire y cómo estoy soltando el aire. Por el simple hecho de poner la atención en mi respiración, ahí me quedo. Y si por algún momento me viene, Luis, algún pensamiento, entonces refuerzo la atención en mi respiración, para que ese pensamiento se aleje, se vaya, le cierro, vamos a decir que le cierro la puerta. Y si el pensamiento persiste, entonces busco algún mantra que me guste. Hay muchos mantras que significan cantidad de cosas. Me lo aprendo y empiezo a repetir el mantra. Entonces, para ya no estar pensando, si no pude concentrarme exclusivamente a través de mi respiración, del inhalar y el exhalar, y me sigue el pensamiento, entonces me voy al mantra, en mi caso. Porque eso de poner la mente en blanco, pues desde el momento en el que le estás poniendo en blanco, estás pensando en algo en blanco y el pensamiento sigue aquí. ¿Qué es lo que yo busco? A mi manera, pongo la atención en mi respiración. Es más, puedo comenzar a contar mi respiración, mis inhalaciones y mis exhalaciones. Eso hacía al principio. Hoy, si no puedo concentrarme en mi respiración y está ahí algún pensamiento necio, que cada vez es menos, me voy a un mantra.
y empiezo a repetir ese mantra. Y después solito suelto el mantra y ya me sigo en la pura respiración. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser... La finalidad en mi caso de la meditación es como un gimnasio para la mente, como un gimnasio en el sentido de darle ese espacio de paz a la mente que lo necesita. En mi caso, a la mente, a mi alma, a mi ser, darle ese espacio de paz. Conforme lo vas haciendo, casualmente cada vez va funcionando más. Y lo más bonito es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que pues en las cosas más simples, ¿no? Que si antes me mentaban la madre y me enganchaba, pues ahora ya lo escucho y me sigo. O no me estoy peleando conmigo mismo, o no estoy buscando los resultados de mis deseos personales a como yo pienso que deben de ser. Para eso a mí es para lo que me sirve la meditación. Pienso que finalmente es una forma en la que mi poder superior me habla para darme las respuestas a las cosas que le quiero preguntar. No sé si te haya dado una respuesta. Gracias. Sí, mi estimado Alcides, muchas gracias. Gracias. Me diste mucha guía y ya lo habías mencionado, pero ya profundizaste, ya me doy por muy bien servido. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ti. Gracias. Compañeros, tenemos una pregunta y también está una compañera aquí. A ver, adelante, compañera Ivonne, si quieres hacer tu pregunta, por favor. Buenas tardes, ¿sí me escuchó? Sí, Ivonne. Gracias. Bueno, más que nada, antes que nada, perdón, Alcides, muchas gracias por este compartimento. Muy buena vibra en tu compartimento. Yo sufro de miedo al miedo. Recuerdo alguna ocasión de pequeña, yo vivía pues en Xochimilco, ¿no? Y salí al pasto y todo, pero de repente se nubló el día y empecé a sentir un miedo incontrolable, perdón, que pues lo único que hice fue irme a acostar y sentir mucho miedo en ese entonces. Yo lo que he acudido pues es ir al médico, de hecho pues estoy tomando medicamento para la depresión, pero en este caso de días, exactamente más o menos me traslado a esa ocasión que yo lo viví, pero es como en estos días que estamos viviendo en tardes lluviosas, nubladas, me entra una depresión, un pánico, y siento muchas ganas de llorar, me entra mucha soledad, no sé qué sea, aparte me dan unas ganas, pero no encuentro la forma para dejar de fumar, de lo mal que me siento, ¿no? Y aún ahorita lo estoy viviendo. ¿Qué hacer en esos momentos? Es para medio llevar esta situación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne. Yo lo que practico a través de esto del miedo, ahí lo dicen los libros, ¿no? El miedo es una hebra maligna y corrosiva. El miedo es como la humedad. Se mete y ni cuenta te das. El miedo no es malo. Yo tenía una idea de que el miedo era malo. El miedo no es malo. El miedo, en mi caso, existen dos tipos de miedo. Los miedos racionales y los miedos irracionales. El miedo en una justa dimensión es bueno en el sentido que me evita de no cometer pendejadas, ¿no? El miedo también me frena a no cometer tarugadas. Ese es el lado bueno del miedo. El miedo natural como niño chiquito a no meter la mano a la estufa porque sé que me voy a quemar. Eso me genera un miedo, pero un miedo preventivo. Lo malo es cuando yo le doy un espacio al miedo. Dicen que a lo único a lo que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo busco a través de lo que ustedes me han enseñado? Es mi manera en la que yo relaciono las cosas. No se deben de dar consejos, pero yo te pudiera decir que la lluvia
los truenos y los relámpagos es lo más maravilloso que hay. La lluvia es el producto del crecimiento de lo que aquí nos tiene, los árboles, las hojas, el pasto, la naturaleza y de nuestro propio crecimiento. Si yo relaciono los días nublados, porque también me ha pasado y es muy común, a mucha gente le pasa, con los truenos, la lluvia, y empiezo a generar a través de mi mente miedo, ¿sí? Pues lo primero que quiero es dejar de sentir. Y como quiero dejar de sentir, mi mente alcohólica me llevaría a decirme, pues esto con un tequila se te quita, o con un coñac, como está ahorita lloviendo y tronando y todo. Fíjense cómo voy relacionando las cosas. En mi caso y en mi práctica, lo que busco es dejar de relacionar a través de mis pensamientos y de mis sentimientos lo que yo mismo estoy generando. Un estado de malestar o un estado de bienestar. Porque también en un día soleado en el mar y muy bonito, pues también cometí mis peores aberraciones alcohólicas y todo estaba en una apariencia, todo estaba bonito para que las cosas estuvieran calmadas. Entonces, ¿a qué voy? Al miedo hay que conocerlo y al miedo hay que confrontarlo y hay que dejarlo entrar y ver qué es, si es un miedo real o es un miedo irreal. En primer lugar. Si es un miedo irreal, ¿cómo lo identifico? Pues por cómo lo estoy relacionando. Ah, ya se nubló, ya empezó a tronar, ya empezaron los relámpagos, ya empezó a llover. Y mi lado a ver si me estoy explicando, mi lado de mi realidad, si existiera un miedo real, pues ¿a qué puede ser un miedo real? A que se me puede meter el agua a la casa. Porque no tengo, voy a hablarte así, porque no tengo impermeabilizante y hay humedades y se puede inundar, pues ese es un miedo irreal. Ese es un miedo claro que puede suscitarse, ¿no? Pero de ahí a pensar que me va a caer un rayo, ese es un miedo irreal. ¿Que se puede dar? Pues sí se puede dar, pero quién sabe uno en cuántos millones se pueda dar. Debo de dejar entrar el miedo y debo de conocer ese miedo para darme cuenta cuál es el miedo real y cuál es el miedo irreal y qué importancia a través de mi mente yo le estoy dando. Porque si yo me pongo a pensar en que en esos momentos tiendo, porque está nublado y lloviendo, a la depresión, no es más que una manera en la que yo he acostumbrado a mi mente a practicar que en el momento en el que vea que empieza a chispear, se empieza a nublar y empieza a tronar, desde ese momento cambie a una emoción, a un sentimiento de tristeza. Esa puede ser una. Otra puede ser una experiencia en la niñez que me haya tocado, que a través de la lluvia y de los truenos haya visto yo algo, o haya chocado en el coche en el que iba, o haya estado yo muy chiquito y me hubiera podido estar pasando algo. Entonces ahí vienen probablemente esa unión de relación con las cosas, ¿no? El tiempo de sentir el miedo, el caos, la confusión, es importante para conocerlos y es importante dejarlos pasar para ver de dónde nacen y qué importancia les doy yo a ellos, porque si me voy a una realidad y veo que realmente, aunque esté tronando, aunque esté nublado y aunque esté todo aparentemente de cabeza, no pasa nada, pues en ese momento me doy cuenta de eso. El no pasa nada. Es simplemente un momento. El otro día, hace 4 días, venía yo de regreso en un avión, en un vuelo, y me llamó mucho la atención, porque yo sí me voy fijando en todo.
me llamó mucho la atención que entramos, estaba muy clarito todo y de repente entramos a una zona de turbulencia y se veían las nubes negras, negras y el avión se empezaba a mover, ¿sí? Y de repente pasó esa nube y volvió a salir el sol y estaba abierto. Lo que vemos de aquí a nuestro propio techo, por así decirlo, cuando comienzan esos aguaceros, esos truenos y esas lluvias, es un espacio muy pequeño a lo que realmente hay arriba de eso y lo que sigue después de eso. Y de ahí emanan todos esos dichos de que el momento más oscuro de la noche es porque ya va a amanecer y todos esos rollos. ¿Qué hay que buscar? Hay que buscar desde mi punto de vista el romper la manera en la que relaciono las situaciones con mis pensamientos y con mis emociones. Porque si yo pienso que nada más va a tronar y va a llover, ahí lo dejo. Pero si a eso yo le pongo ingredientes de sentimientos y de emoción y me pongo a acordarme y pongo canciones tristes y me acuerdo del ex, entonces pues yo solito me empino. Aquí lo más importante es que a través del miedo, de que yo deje entrar a mis miedos y los conozca, ellos con el tiempo se despidan y en ese momento se queda exclusivamente Dios. Cuando yo tengo miedo, yo practico la oración de la serenidad a través de mi miedo. Seguramente hay algo que no puedo cambiar o hay algo que no me gusta cómo está sucediendo y brinca ese miedo. Ese miedo incongruente. Y el miedo natural pues siempre ayuda, ¿no? O sea, es un miedo a no cometer errores. ¿Cómo practicarlo? A través de la oración y de la meditación. A través de la oración, pidiéndole a mi poder superior que me libere de mis miedos irracionales, de mis miedos incongruentes. Y a través de la meditación, como lo platicábamos con Luis, para darle el espacio a mi mente, a mi sentimiento y a mi emoción de estar claros ante las situaciones. Muchos temores nacen de la fatiga y de la soledad. Muchos temores nacen de fatiga y de soledad. Muchos temores nacen de mi mente en el momento en el que no está ocupada. Y entonces empiezo a crear una bola de cosas que no son ciertas. Por eso te decía al principio, sufro más por lo que pienso que por lo que realmente pasa. Practicando el tercer paso, practicando el 11º paso y confrontando a mis miedos naturales y a mis miedos racionales, dejándolos pasar y conociéndolos, solitos se despiden y Dios llega. Y los miedos irracionales, pues no son más que la capacidad de creatividad de mi mente, de apagar las luces y escuchar que puede estar rechinando, y ya se metió alguien a la casa, y entonces pues empiezo a crear una bola de cosas que generalmente es en las noches, cuando llegan muchos de estos pensamientos. No sé si de algo te sirva, Ivonne. Sí, de mucho. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias a ti. Pues gracias, compañeros, pues ya estamos sobre el tiempo y pues solamente me resta decirles, agradecer en nombre de nuestro grupo, compañero Alcides, te agradezco mucho el hecho de que, pues, de haberte escuchado, de haber escuchado tus experiencias, fue muy, muy reconfortante el acercarnos a la parte espiritual del programa, ¿no? Yo creo que es la parte enorme que tiene el programa y es la que nos va a acercar mucho más a tener una mejor relación con nuestro poder superior, la verdad. Sí. Se hablaron muchas cosas. Perdón, ¿me ibas a decir algo? Sí, que estaba, perdón,
acerca de lo que me decías y estaba leyendo a una compañera que se llama Nancy. No sé si sí está. Sí, sí está. Sí está. Sí está aquí abajo. Sí, adelante. Es que sí hay una pregunta, ¿no? Sí, Bueno, decía que nació y creció en una familia atea. sí. Ahorita rápidamente te la voy a leer para que tú la veas. Espera un tantito. Dice, nací y crecí en una familia atea. Desde hace poco he decidido acercarme a Dios. Creer en Él es duro, pero no creer en nada es peor, ¿no? Pero en realidad me cuesta trabajo creer en Él. Pregunta de qué manera puedo tener la convicción de que Él existe y está ahí. Esa es la pregunta, Ok. así. Que nada más así rápido, porque Claro, sí no te preocupes. me llamó la atención de que es duro. Bueno, te lo voy a contestar de una manera como me estás haciendo la pregunta. No, no es duro. Probablemente la dura seas tú. A través, vuelvo a lo mismo, a través de tu experiencia, de tu pensamiento, de tu sentimiento, a través de juzgar, en mi caso, a través de juzgar injusticias, ¿no? Entonces, yo te entiendo muy bien ese lado porque yo me ponía en esa posición de, ay, el Papa, cómo vive, es un hombre muy rico y el Vaticano es el banco más rico del mundo. Entonces ahí, dentro de mi caso, dentro de mi ignorancia, lo que yo estaba haciendo era juzgando una religión. Eso no es Dios. Dios es Dios. Por eso es lo más bonito que puede existir en el programa, Nancy. Un Dios como tú lo concibas. ¿Cómo quieres concebir a tu Dios? ¿Quieres concebir un Dios generoso, amoroso, que te entiende, que te ama, que vive dentro de ti? Así va a ser. Quiero concebir un Dios, en mi caso, castigador, como el que aprendí de niño, ¿no? Entonces yo pensaba que yo todo lo que estaba haciendo Dios me veía y Dios me estaba juzgando y esto está mal y esto está bien y esto así no se hace. Entonces crecí bajo la idea de un Dios castigador. Dentro del programa me invitan a un Dios como yo lo conciba. Entonces, ¿qué es lo que yo intenté buscar? Ahí dentro del grupo hay algunos folletos, inclusive en los que te dicen cómo crear un poder superior. Tú creas a tu propio poder superior como tú lo quieras crear, y yo ese ejercicio lo hice con otros compañeros y me gustó mucho y me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque dejé de conceptualizar ese Dios enojón, ese Dios castigador. Dejé de meterme en rollos de la iglesia para juzgar. Esa es la iglesia. No puedo comparar yo a la iglesia con Dios. Dios va mucho más allá de la religión. Dios va mucho más allá. Dios es el que para mí es el que hoy nos tiene aquí. Entonces, ¿de qué manera puedes tener la convicción de que Él existe y Él está ahí? La manera para que tú tengas esa convicción de que Él existe y Él está ahí es nada más el simplemente verte a ti. Si tú te ves en un espejo y ves quién eres tú y ves tu movimiento, tu olfato, tus ojos, tus oídos, tus pies, pues estás viendo a Dios. Esa es la manera más simple de ver a Dios. De ahí, rápido ya para acabar, pues a través de la oración y de pedirle a Él, manifiéstate en mí, acércate a mí, concédeme conocerte, ayúdame a interpretarte. Yo creo que esa es la mejor manera en la que uno se puede acercar a ese poder superior, particularmente viéndote a ti misma y dándote la oportunidad de tú crear a ese Dios como a ti te gustaría que fuera. Ya si tú le quieres poner Jesucristo, Alá, Mahoma, Buda, David, Jehová, como lo quieras bautizar, ese ya es cuento tuyo.
Si tú nada más quieres que sea un árbol, o que sea la luna, el sol o la naturaleza, lo que más te guste, ese puede ser tu poder superior. Lo más importante es creer y saber que Él está aquí para darte lo mejor, que tú ya lo traes y que lo único que Él quiere es que tú lo desarrolles. Gracias, Gerardo, perdón. No, Muchas está bien. gracias. Estuvo muy bien y de alguna forma también ya se contestó la pregunta de la compañera. Bien, pues mira, voy a darle para que también se despida a mi compañera Alma. Adelante, sí. Alma, por favor. Adelante. Muchas gracias, Gerardo. Pues nada más y reiterarte el agradecimiento al CIDES. Para todos nosotros, yo creo, fue muy provechoso tu compartimiento, tus experiencias, y bueno, pues que Dios te bendiga. Muchas gracias. A ustedes también los quiero mucho. Gracias por la invitación y gracias por ser ustedes parte de mi vida y del aprendizaje que ustedes me regalan. Eso es lo más valioso. Gracias. Gracias. Compañeros, pues el tiempo se nos ha terminado. Como siempre, para concluir esta sesión, me gustaría decirles que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales. Por lo que no les parezca, deséchenlo y quédense con lo mejor. Vamos a terminar, compañeros, con nuestra oración, porque ya el tiempo, pues ya digo, que de buena forma lo utilizamos, por supuesto, ¿no? Pero vamos a terminar con la oración de la serenidad y el yo soy responsable. Compañeros, si me acompañan, por favor, a decir Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Ahora con el yo soy responsable, por favor, si me acompañan. Yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera ponga su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Codependientes Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Sigamos viniendo, conectándonos, esto funciona. Gracias, Alcides, gracias a todos nuestros Gracias. Amable, seguimos en contacto. Dios te bendiga. Muy amable, de veras. Que tengas buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, compañeros. Gracias.